Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme. Nos encanta tenerlos a bordo. Para los que ya nos conocen, gracias por seguir apoyándonos. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que muchos de ustedes están esperando desde hace tiempo. Un tema que ha generado montones de teorías, especulaciones y, por supuesto, mucho corazoncito: la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y sí, como lo leyeron en el título, vamos a desentrañar esta bomba. ¿Realmente Can Yaman declaró su amor a Demet en todos los idiomas? Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama turco, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismecitos jugosos, análisis profundos de sus series y películas favoritas, y mucho más. No se pierdan nada. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, uno de los grandes misterios del mundo del espectáculo turco. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, los fans de todo el mundo quedaron completamente enamorados de su química en pantalla. La naturalidad, la complicidad y las miradas intensas entre Can y Demet hicieron que muchos se preguntaran: ¿es que acaso esto es solo actuación, o hay algo más? Y claro, la maquinaria de rumores empezó a funcionar a toda máquina. Fotos fuera del set, declaraciones ambiguas, comentarios en redes sociales, todo se analizaba con lupa buscando una señal, una confirmación de que el amor que veíamos en Erkenci era real. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada cómplice era diseccionada y analizada hasta la extenuación. Los foros de fans se llenaban de teorías y especulaciones, alimentando aún más la llama de la esperanza. Incluso los gestos más triviales, como la forma en que Can le ofrecía agua a Demet o la manera en que ella le arreglaba el cabello, eran interpretados como pruebas irrefutables de un romance secreto. Pero la verdad es que, a pesar de toda la evidencia circunstancial, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Can y Demet siempre se mantuvieron herméticos, dejando que la prensa y los fans especularan a gusto. Esta ambigüedad, lejos de apagar el fuego, lo alimentó aún más. Cuanto más se negaban a confirmar o desmentir los rumores, más intensos se volvían. Los fans, ávidos de cualquier información, recurrían a todo tipo de artimañas para obtener pistas. Contrataban detectives privados, analizaban los metadatos de las fotos que publicaban en Instagram e incluso intentaban descifrar sus mensajes en clave. Ahora bien, entremos en el quid de la cuestión: ¿declaró realmente Can Yaman su amor a Demet en todos los idiomas? La respuesta corta es probablemente no. Pero no se vayan todavía. Hay mucho que desempacar aquí. Es importante entender el contexto en el que surgió este rumor. Durante la emisión de Erkenci, Can y Demet viajaron por todo el mundo para promocionar la serie. Participaron en entrevistas, eventos, convenciones y en cada uno de ellos, la pregunta era siempre la misma: ¿están juntos? La presión mediática era inmensa. Cada movimiento que hacían era vigilado de cerca por la prensa y por los fans, que esperaban ansiosamente cualquier indicio de un romance. Las preguntas incómodas eran constantes, y tanto Can como Demet tenían que ser extremadamente cuidadosos con lo que decían y hacían para no alimentar aún más los rumores. Can, conocido por su carisma y su habilidad para lidiar con la prensa, solía responder con evasivas, dejando entrever la posibilidad de algo más, pero sin llegar a confirmar nada. Demet, por su parte, era un poco más reservada, pero también contribuía a mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. Esta estrategia, aunque quizás involuntaria, fue muy efectiva para mantener el interés en la serie y en su relación. Jugaban con la ambigüedad, alimentando las fantasías de los fans y creando una atmósfera de misterio que resultaba irresistible. En algunas de estas entrevistas, Can pronunció frases en otros idiomas, como italiano o español, que podían interpretarse como halagos hacia Demet. Frases como «ella es muy hermosa» o «me encanta trabajar con ella». Pero estas declaraciones, aunque cariñosas, no eran una declaración de amor formal en todos los idiomas. Si bien Can era conocido por su dominio de varios idiomas, la idea de que hubiera realizado una declaración de amor formal en cada uno de ellos parece ser una exageración. Lo más probable es que estas frases, aunque halagadoras, fueran simplemente parte de su encanto y de su habilidad para conectar con el público de diferentes países.
Entonces, ¿de dónde viene el rumor? Probablemente de la exageración de los medios y de la ilusión de los fans. La química entre Khan y Demet era tan evidente que muchos estaban dispuestos a creer cualquier cosa que indicara que estaban juntos. Y así, una simple frase en italiano se transformó en una declaración de amor en todos los idiomas. La capacidad de los fans para transformar la realidad es asombrosa. En su afán por creer en un romance son capaces de interpretar cualquier señal como una confirmación, por más pequeña o insignificante que sea. Pero más allá del rumor, lo que realmente importa es la relación que existió entre Khan y Demet durante la grabación de Erkenci-Kuş. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Durante una entrevista, Demet confesó que ella y Khan se habían hecho muy amigos durante la serie. Que habían pasado mucho tiempo juntos, tanto dentro como fuera del set. Que se apoyaban mutuamente y que se tenían mucho cariño. Estas declaraciones, aunque no confirmaban un romance, sí revelaban una conexión profunda entre ambos. Compartían largas jornadas de trabajo, enfrentaban juntos los desafíos de la producción y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Esta convivencia intensa inevitablemente generó un vínculo fuerte entre ellos, que muchos interpretaron como algo más que una simple amistad. Khan, por su parte, también ha hablado en varias ocasiones de la gran admiración que siente por Demet. Ha elogiado su talento, su profesionalismo y su sentido del humor. Ha dicho que trabajar con ella fue una experiencia muy enriquecedora y que la considera una gran amiga. Estas palabras, aunque sinceras, también podían interpretarse como una forma de mantener las distancias y de evitar alimentar los rumores. Era una manera de reconocer la importancia de Demet en su vida, pero sin cruzar la línea que separaba la amistad del romance. Pero la amistad entre Khan y Demet parece haber llegado a su fin hace algún tiempo. Después de Erkenci-Kuş, los dos tomaron caminos separados. Khan se mudó a Italia y Demet se centró en otros proyectos en Turquía. Y aunque nunca hubo una declaración oficial de por qué se distanciaron, muchos especulan que fue debido a la presión mediática y a la constante especulación sobre su relación. La intensidad de los rumores pudo haber afectado su amistad, creando una tensión que finalmente los llevó a distanciarse. También hay rumores de que Khan y Demet tuvieron una fuerte discusión durante la grabación de Erkenci-Kuş. Al parecer, Khan se molestó por algunas declaraciones que Demet hizo en una entrevista y se lo hizo saber. La discusión fue tan intensa que, según algunos, estuvo a punto de poner en peligro la continuación de la serie. Si bien nunca se confirmó la veracidad de estos rumores, la posibilidad de una pelea entre ambos no puede descartarse por completo. La convivencia intensa y la presión mediática podrían haber generado tensiones que eventualmente desembocaron en una discusión. Sin embargo, tanto Khan como Demet han negado que haya habido algún problema entre ellos. Han dicho que siguen siendo amigos y que se desean lo mejor. Pero lo cierto es que desde entonces, no se les ha vuelto a ver juntos en público. Esta distancia, aunque comprensible, alimenta aún más las especulaciones sobre su relación. Si realmente fueran amigos, ¿por qué no se les ve juntos en eventos o en redes sociales? Esta pregunta sin respuesta sigue rondando en la mente de los fans. Y aquí es donde entra otra pieza clave en este rompecabezas, las relaciones sentimentales de Khan y Demet después de Erkenci-Kuş. Como muchos saben, Khan mantuvo una relación con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Una relación que, por cierto, fue muy mediática y que terminó de forma bastante abrupta. La relación entre Khan y Diletta fue seguida de cerca por la prensa italiana y turca. Se les veía juntos en eventos, en viajes y en las redes sociales. Parecía que Khan había encontrado el amor en Italia, pero la relación terminó de forma inesperada, dejando a muchos sorprendidos. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Un matrimonio que también generó mucha expectación, pero que, lamentablemente, duró poco más de un año. El matrimonio de Demet y Oğuzhan fue un evento muy esperado por los fans. Parecía que Demet había encontrado la estabilidad y la felicidad en su relación con el cantante. Sin embargo, el matrimonio terminó de forma repentina, dejando a muchos decepcionados. Estos romances de Khan y Demet, aunque ajenos a su relación en Erkenci-Kuş, también influyeron en la percepción que tenían los fans sobre su posible romance. Para muchos, la relación de Khan con Diletta era una prueba de que nunca había existido nada entre él y Demet. Para otros, el matrimonio de Demet con Oğuzhan era una forma de cerrar la puerta a cualquier posibilidad de un futuro con Khan. Las relaciones sentimentales de Khan y Demet, aunque personales,
fueron interpretadas por los fans como señales que confirmaban o desmentían la posibilidad de un romance entre ambos. Pero, ¿qué nos enseña todo esto? Que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. Que a pesar de la química evidente en pantalla, nunca hubo una confirmación oficial de que estuvieran juntos. Que el rumor de la declaración de amor en todos los idiomas es probablemente una exageración. Y que aunque fueron grandes amigos, parece que su relación se ha enfriado con el tiempo. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que la realidad a menudo difiere de la ficción, y que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden ser complejas y efímeras. Pero sobre todo nos enseña que la vida de los famosos no siempre es como la vemos en las revistas o en las redes sociales. Que detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas reales con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias decisiones. Y que a veces lo que más deseamos que ocurra, simplemente no ocurre. La vida de los famosos está llena de presiones, de expectativas y de escrutinio público. Es fácil caer en la tentación de creer que sus vidas son perfectas, pero la realidad es que también enfrentan desafíos, decepciones y corazones rotos. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir compartieron una química innegable en Erkencikus, generando una oleada de rumores sobre un posible romance. Si bien nunca hubo una confirmación oficial, y la famosa declaración de amor en todos los idiomas es probablemente una exageración alimentada por los fans, su amistad y cercanía durante la serie son innegables. Sin embargo, sus caminos se separaron, y ambos siguieron adelante con sus vidas personales y profesionales. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que la realidad a menudo difiere de la ficción, y que la vida de los famosos está llena de complejidades. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Can y Demet? ¿Creen que realmente hubo algo más que amistad? ¿O simplemente fue una química muy fuerte en pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.